Estado Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Son las 10 de la noche y 30 minutos exactamente. Hoy en transmisión conjunta Radio Duna y Televisión Nacional en todas sus plataformas. Tenemos un interesante programa. Estará con nosotros el ministro de Salud, Jaime Mañalich. También tendremos una conversación, una mesa de análisis económico, Rafael Berguani y Oscar Landerreche. Pero ya nos acompaña aquí Patricio Fernández. Pato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Matías, un gusto. Igualmente. Y Evelyn Matei, quien está, me imagino, en su casa hasta ahora, la alcaldesa de Providencia. Evelyn, buenas noches. Hola, buenas noches, Matías. Buenas noches. ¿Cómo estás, Patricio, también? Hola, Evelyn. Hace muy poco rato los dos los quiero invitar con el primer estímulo porque sucedió hace muy poco. El presidente de la República hizo una cadena nacional donde lo que queda aparentemente o a juicio más o menos general es, más allá de las medidas, un cambio de tono. Y después algunas medidas puntuales que pueden ser muy interesantes, como canasta familiar, como créditos blandos, como la apertura de datos, que ha sido parte de las polémicas. Evelyn, ¿qué le pareció la cadena del presidente? ¿Cómo la lee usted? Yo la leo como que lo que están señalando es que las medidas económicas o las medidas en ayuda de las personas se van calibrando y se van a ir probablemente sucediendo unas a otras a lo largo del tiempo. Ha costado que la gente entienda que las medidas que se han tomado hasta ahora, las medidas económicas, no son las únicas medidas, que van a venir muchas más. Pero la verdad es que como no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, no sabemos si va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, hay que ir calibrando también las medidas de acuerdo a lo que hay, a las necesidades, y ver además cómo se puede extender el hecho de que el fisco pueda seguir dando ayuda. Incluso cuando salgamos ya de la emergencia del virus, se va a necesitar más ayuda para contratar trabajadores, para recontratar trabajadores, para darle un impulso a las empresas, etc. Entonces, eso ha costado mucho que la gente entienda que las medidas que se han anunciado hasta ahora no son las únicas, sino que van a seguir sucediéndose en el tiempo en la medida que se necesiten. Pato, ¿tuviste un cambio de tono en el presidente? ¿Qué es lo que te queda de este discurso a ti? Sí, me queda, creo que estaba como bien afinado el tono. O sea, se le veía mejor, digamos, que otras veces. Parecía hablar como con una amplitud, yo creo, más palpable, digamos. Y también creo que vino a consignar un gran cambio que todos los chilenos hemos percibido y sentido, además, en la última semana. Y es que esto agarró otro tenor. Claro. O sea, estábamos en una historia. No entremos de nuevo en la ya tan rayada, aumentada discusión de lo que pasó cuando se decretó la meseta, pero resulta que durante ese tiempo creímos que esto iba a tener una dimensión y nos estamos encontrando con una nueva dimensión. Yo creo que el presidente habló porque vino a poner en escena esa nueva situación. Y esa nueva situación requiere, como decía Evelyn, va a requerir, digamos, esfuerzos largos. Tiene esfuerzo efectivamente por un lado sanitario y por un lado económico-social, y metió esta particularidad que yo creo que da como para conversarla, esto de la entrega directa de alimentos. Las canastas. Las canastas de alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente lo va a agradecer, pero creo que además tiene un cierto significado político, y creo que mientras estaba por un lado llamando a un pacto político que parecía estar en manos de Desbordes, esto me huele como a una alianza, por otro lado, con los alcaldes. O sea, veo acá como también una llegada, no por el lado como hacer una apuesta también a la llegada directa y cercana con esos que tienen el conocimiento local y territorial, que no es lo mismo que esos otros que parecen manejar otras fuerzas políticas con las que está difícil la cosa. Bueno, usted, Evelyn, representa de alguna manera a los alcaldes, no representa a todos, pero usted, el sentir de los alcaldes, este tipo de medidas llega directamente a la gente. ¿Usted siente que la gente ha percibido que está siendo tomada en cuenta, acogida, mirada, considerada o no? ¿O había un déficit ahí? A ver, las necesidades son tan inmensas y van a ser cada vez peores. Se están perdiendo una cantidad de empleos tan brutales
que me da la impresión que en la medida que avancemos en el tiempo, las medidas monetarias van a ir dando paso a entrega de alimentos. Por ahora, ¿no es cierto?, las medidas monetarias, el bono, el ingreso de emergencia, etcétera, es como para sobrevivir, pero también se espera que la gente como que pague las cuentas y qué sé yo. Yo creo que en la medida que esto avance, en realidad vamos a estar poniendo el énfasis básicamente que la gente pueda comer, porque la cosa va a ser tan grave que de lo que más nos vamos a tener que preocupar es que la gente tenga que comer. Y eso obviamente la entrega se facilita vía los municipios. Pero también, o sea, yo creo que esta señal de la canasta familiar no es solamente, como dice Patricio, un guiño hacia los alcaldes y a ese cierto tipo de política, sino también viene a poner de relieve que probablemente las cosas van a ser más largas y más duras de lo que se espera. En cuanto a la apertura de datos, Pato, ¿tú la ves como tratar de poner un paño frío en un lugar donde hay un constante riesgo a que se incendie la pradera desde el punto de vista político, y ha sido parte de la crítica? Y también el acuerdo, el llamado este acuerdo que Mario Desbordes ha tratado de levantar y que debiera, tú lo mencionaste aquí hace 1 o 2 semanas, la necesidad de mirar más pasado mañana. Sí, yo supongo que las preocupaciones hoy día están como con la vista está a distintas alturas, digamos. Estamos empezando la parte que puede ser más dura que vamos a vivir de la pandemia. Hoy día llegó al pic de muertes. La semana pasada estuvimos en torno a 3 veces más de lo que había la semana antepasada, 10 días antes. Lo que estamos viendo con el sistema de salud y con lo que está pasándole a la gente en el terreno económico, social, digamos, es súper duro. Los sistemas de salud pueden empezar a colapsar y el día que empiecen a colapsar vamos a empezar a sufrir más, digamos. Esto va a tener otro tenor. Sí, claro. Y por lo tanto, la necesidad de generar mallas de apoyo más grandes, yo creo que por una parte tiene que ver con hacer esfuerzos conjuntos, con esto que solemos repetir y que es cierto, pero también con tener un mayor respaldo para esos tiempos difíciles. Y estoy pensándolo no solo en la llegada directa, sino en las medidas que se van a tomar. Cuánto se gaste, cómo reaccione la población, la insatisfacción. Vamos a volver a ver en estas nuevas circunstancias un descontento social que se manifiesta públicamente o no. Y si eso sucede, va a haber un mundo político que va a estar de acuerdo en las medidas que se tomen y las va a tomar en conjunto, o va a haber un mundo político que va a hacer complicidad con esa explosión. Esa fractura. Todo lo que se vaya construyendo ahora en medio de los tiempos duros que vienen va a tener repercusiones importantísimas para el futuro. Y tengo la impresión que, bueno, los alcaldes, Evelyn lo sabe mejor que nadie, están en un momento de mucho auge. Los parlamentarios, por el contrario, no. Los mundos políticos en el ámbito ideológico en el que hemos crecido en los últimos 30 años no tienen el dibujo concreto que tuvieron alguna vez. Hay una manera de entender la economía que se terminó el 18 de octubre y hay una manera de ser oposición que debiera empezarse a terminar hoy día, pero no consiguen terminarse. O sea, hay como un mundo nuevo lleno de muchos problemas que no encuentran su fácil solución. Pero a lo mejor, Evelyn, un factor común a todo lo que dice Pato es crisis de confianza, porque en el 18 de octubre estaba, hoy está y para adelante, ¿qué decir? Tema central, lo del presidente hoy día, ayuda a tejer, ayuda a generar un ganchito para que agarre el siguiente carro y vayamos creciendo de alguna manera en superar la crisis de confianza. Yo realmente espero que ayude. Creo que el tono fue muy acertado. Me pasa que también soy un poco pesimista. Yo creo que hay algunos elementos de cordura en el Congreso, pero son muy pocos. Como que todo el mundo está súper asustado de esa extrema izquierda, que creen que les va a comer los votos, y yo no creo que sea así. Y uno ve en realidad una oposición en general que yo no creo que logre poner por delante los intereses del país más que sus propios intereses pequeños y de muy corto plazo.
aquí obviamente que se requiere un acuerdo de mediano, de largo plazo. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema de la inequidad? ¿Cómo vamos a enfrentar una realmente buena educación para todo el mundo? ¿Cómo vamos a lograr tener un buen sistema de salud, etcétera? Pero realmente no veo en la oposición gente con el suficiente coraje, ni con los suficiente conocimiento, pero, Evelyn, ni ¿no ves con distintas la energía oposiciones? como para ponerse eso. ¿Y no ve distintas oposiciones? Porque algunos dicen que hay una parte de la oposición que... Usted habla de la oposición en términos bastante genéricos. ¿No ve grises ahí en la oposición? Es decir, ¿o lo ve todo más o menos monocromático? Obviamente que hay grises. Obviamente que hay grises. Pero los grises al final, cuando se requieren los votos, no están dispuestos a O sea que, arriesgarse, no están dispuestos a hacer la diferencia. Pero, no veo... Pero Evelyn, han estado para la mayoría de los votos. Yo tengo una impresión poco feliz del mundo político completo hoy día, de manera que lo último que voy a hacer es ser su ensalzador. De hecho, me parece muchas veces que están como en una pecera muy rara ante una circunstancia tan violenta y fuerte como la realidad que estamos viviendo. Pero lo veo totalmente en los dos lados. Una persona muy representativa del mundo de la derecha me hablaba también que le impresionaba cómo cuando le tocaba hablar con sus partidos de Chile Vamos se encontraba con que la preocupación central seguían siendo las próximas elecciones y ver quién tenía el puesto aquí, quién conseguía la candidatura acá. Pato, perdón, en la oposición. Perdón, paréntesis, hubo recién una semi-mini crisis, micro, cuando se puso la nueva ministra de la Mujer y la UDI dijo que esto era repartija política, que le correspondía a ellos y que y uno decía, perdón, ¿en qué país viven? ¿De quién era el cupo? Esto es noventero. Perdón, eso habla de... Y en la oposición también. Y existe una como crisis de discurso y crisis de proyectos que hace que se produzcan peleas muy menores y muy absurdas muchas veces por mantener pequeñas parcelas del poder que se tiene y que se conoce, en lugar de entregarse muchas veces a la incógnita de lo que desconocemos, que es lo que creo que es lo que debiera invitar para adelante. Pero creo que en el gobierno ese mismo asunto se da. Hay unos duros que son como los defensores, digamos, Halcones del grial, y hay otros aperturistas que sufren con eso. Ahora, el que creo que tiene que ganarse de verdad la confianza para lo que viene es Piñera, el presidente de la República. Y ese es el que tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque no vamos a decir que es su flanco más virtuoso el generar confianza en sus negociadores o en sus contrapartes. Históricamente le ha costado mucho. Si lo consigue, cómo se arme, cómo se consiga ese diálogo político más amplio, qué se le dé a esos a los que se invita, cómo se les convence de que eso que se les va a dar, de verdad se les va a dar y no se va a quedar uno como ganador. Todas esas son cosas que no sé cómo se irán a construir y yo tampoco soy muy optimista para irme en eso en la línea de la Evelyn. Pero creo que el no ser optimista no obsta que tengan que ir por ahí los esfuerzos. ¿Evelyn? Estoy totalmente de acuerdo. Los esfuerzos tienen que ir por ahí. Ahora, cuando uno ve que básicamente la discusión hoy día se está centrando en quiénes son los que tienen que sentarse a la mesa, porque al final ninguno tiene mucha credibilidad, ni el Congreso, ni los partidos, ni la política en general, etc. Entonces, y se pide, ¿no es cierto?, que se siente a la mesa a instituciones que uno sabe que lo único que se van a dedicar es a poner piedra en los rodamientos en vez de aceitarlo. Entonces, de verdad, bueno, ojalá yo me equivoque, ojalá que Pato se equivoque, ojalá que realmente haya algunas personas que logren realmente salirse de esta mediocridad e imponer cordura, porque realmente lo que se nos viene por delante como país es muy duro, porque además van a cambiar totalmente la forma en que vamos a aprender. Yo creo que las universidades presenciales, los colegios presenciales, los malls donde hay mucha gente atendiendo y uno va a comprar, todo eso, la forma de divertirse, todo eso va a cambiar muy fuertemente. Se van a requerir modificaciones muy profundas de nuestro sistema productivo, etc. Y eso va a significar muchas tensiones. Muchos trabajadores van a tener que cambiar de rubro, muchas empresas van a tener que reinventarse, muchas otras van a quebrar.
Por lo tanto, si aquí no hay un diálogo fluido, a nuestro país y en general a los países del mundo les va a costar mucho salir adelante. Esta es una crisis no solamente política, no solamente de salud, sino que en realidad una crisis que nos va a pegar durante mucho tiempo en lo económico, en la vida cotidiana de las personas. Pato, tú has escrito, de hecho, Pato está presentando, Evelyn, un nuevo libro sobre la marcha, aquí está, que tiene que ver, bueno, naturalmente sobre el 18 de octubre y a partir de ahí, no sé si tú lo terminaste antes de la entrada de la pandemia, así que no está incluido en este libro. No. Pero el problema venía dado desde entonces. Pero esta crisis que Pato narra en este libro es una crisis que por esencia dividía, porque tenía justamente miradas A y miradas B, o blancas y negras. La crisis de la pandemia es por esencia unificadora porque nos puede agarrar a cualquiera y nos puede matar a cualquiera, derecho así directamente. Entonces, no solo el presidente, la sociedad se pierde una tremenda oportunidad para, después de lo que estuvimos pasando, de poder agarrar algo en común. Nos tiraron una liana en común. Pero mira, yo lo diría de esta manera. La crisis del 18 de octubre, el estallido social, fue principalmente con otros montones, con todos los motivos sociales que conocemos y miles de aristas, pero fue principalmente una respuesta a un poder un poder político que parecía poco legítimo y a una gran molestia con una gran élite que parecía muy concentradora, no solo de la riqueza, sino que, ¿cómo decirlo?, de la lectura final del país en que todos vivían. O sea, irrumpe un mundo que dice, aquí no están hablando por mí, aquí yo no estoy siendo escuchado. Como decía la Evelyn, en esos tiempos el presidente de la República llegó a tener un apoyo del 6%, el Parlamento del 3% y los partidos políticos de extrema izquierda a extrema derecha del 2%. Del 2%. Si a ese desfase que había entre una comunidad que se sentía poco representada, Pato. con eso le Pato. sumas una incapacidad de diálogo entre ese mundo político, lo que tú tienes es una dificultad de gobernar total. Y por eso es que se justificaba tanto y resulta tan coherente el buscar una salida en un proceso constituyente. Pato, que es invitar a ¿te quería hacer un comentario intermedio, Perdón. Evelyn? ¿Quería agregar Sí, algo, no Pato? solamente. Es que no es solamente los partidos, el presidente, la política, sino que además la crisis de los carabineros, la crisis de los empresarios con las De los colusiones, curas, las iglesias. los escándalos, los curas. Entonces, realmente la justicia, con los dos ministros, ¿no es cierto?, de Rancagua destituidos, 2 o 3, no me acuerdo. 3. Entonces, la verdad es que realmente nuestro país ha estado sufriendo un embate a todas sus instituciones, lo cual hace muy difícil salir hoy día. Sí, Pato, entonces, para seguir con su argumentación. Y le agregaría una cosa más, con una irrupción con unas generaciones jóvenes muy distanciadas de las que les anteceden y de las de sus padres, con experiencias tecnológicas y del mundo distintas, y con una irrupción de mujeres hartas de un tipo de relación que ya no aguantaba más. Yo creo que los grandes dos mundos del estallido social, y pongamos la violencia ya, porque la violencia muchas veces las llamas encandilan y no dejan ver, en lugar de aprovecharlas para iluminar, digamos. Esa tenía otras características. Estos son los dos grandes mundos transformadores, cómo las mujeres y esos jóvenes, cómo esta irrupción de nuevos mundos se consigue conectar y comunicar, creo que es el gran reto de la política del futuro. Vamos a poder agarrar esta crisis, la nueva, la de la pandemia, que por esencia es unificadora. Sí. ¿Va a estar la posibilidad, tú ves esos mundos agarrando esta liana? Se ha perdido un montón de tiempo para aprovechar este tiempo. Alessandro Barico, escritor italiano, hablaba de que en el mundo la pandemia había generado una cierta disciplina social que en muchas partes estaba perdido. Para Chile eso es evidente y muy nítido. Yo creo que se ha perdido mucho tiempo en eso. La última mala, que me sonó como poco feliz, fue el último veto presidencial sin considerar lo suficiente las voces más sensatas que habían de la oposición en ese momento para generar complicidad y unidad. Creo que efectivamente han habido discursos disparatados en sectores de la oposición, pero también una incapacidad muy grande en el gobierno de invitar, más allá de con buenas palabras, con gestos convincentes, a tomar las decisiones más en conjunto. Se bajó
el Instituto Milenio, se distanció en un momento de la mesa social, se fueron cerrando esos grupos a los que ahora volvió Piñera a agradecer y apelar. Es bien importante que eso... Evelyn, ¿tú estás de acuerdo con Pato en que se ha perdido un tiempo en estos 2 meses que llevamos de pandemia, hablando casi de manera monotemática, en poder juntar, acoger, unir, aunar criterios? ¿Se ha perdido tiempo a su juicio? Yo creo que se ha estado perdiendo tiempo hace mucho tiempo. Sí, hace mucho Suena rato. raro, digamos, pero hace mucho rato que en el fondo hay una incapacidad total de conversar. Pero yo además no veo a nadie en el Congreso, por ejemplo, con la fuerza que tenía un Edgardo Beninger, que era una persona capaz de escuchar a un lado, capaz de escuchar al otro lado, de armar una conversación y finalmente llegar a soluciones que eran sensatas. Uno veía en esa época también un Silva Sima, que actuaba de la misma manera. Había una serie, Viera Gallo. No veo a nadie, ni a una sola persona con esa capacidad intelectual, con ese coraje, y también entendiendo que finalmente una negociación significa que nadie sale con todo. Hoy día estamos muy en el blanco y en el negro. Y a mí me encantaba lo que siempre decía Beninger, que él prefería dar 3 pasos en la dirección correcta, aunque no llegara a todo lo que él quería, que quedarse donde está hoy día, ¿no es cierto? Y negarle a Chile la posibilidad de quizás, Evelyn y Pato, para terminar, el síntoma de lo mal que estamos respecto a la capacidad de diálogo es que nadie encuentre a nadie. No es posible que entre 17 millones de personas no haya personas con el talante, con la capacidad, que sencillamente no tenemos anteojos para verlo. La democracia representativa está pasando por un problema en todos lados. Los partidos que antes se supone que reunían y donde un dirigente, no sé, histórico, tenía el prestigio para representar a un mundo, se ha perdido mucho. Los tipos de liderazgo que conocimos están en otro lugar. Otra cosa. Por lo tanto, lo que hay que irse atreviendo es a pensar también de nuevo ya cómo se va a recabar de manera honesta los verdaderos sentires y pensares de la comunidad actual, que no se sienten representados ni por el Partido Socialista, ni por la UDI, ni por RN, ni por la DC, que están, eso se supone que hoy día representan a un sector muy bajo, e incluso más, uno de repente siente que son un mismo WhatsApp. Son un puro WhatsApp. De todo el mundo político hablan, ellos están hablando lo mismo si se compara con el resto de la población que está con otras conversaciones. ¿Evelyn? Me gustaría poner un tono más positivo. Ya. Yo creo que el cambio de ministros que ha habido ha sido súper bueno. Me encanta el ministro Briones, un hombre que en realidad sabe explicar, sabe escuchar, es bastante más empático. Entiendo que efectivamente hay un problema, la oposición siempre está pidiendo más y el ministro Briones sabe que en realidad la plata que tenemos y la capacidad de endeudarnos tiene que durar 2 años y medio hasta que logremos salir de esta crisis, o 3 años también. Entonces, claro, ahí hay dificultades. Creo que la ministra Saldívar, una mujer joven, con una experiencia familiar, ¿no es cierto?, de la política, también tiene una capacidad de diálogo importante. La ministra Rubilar lo mismo, el ministro del Interior. Así que creo que quizás hay posibilidades con estos nuevos ministros más jóvenes, menos ligados al pasado político, de un mayor pragmatismo y también de una mayor posibilidad de conversar. Dios quiera que así sea. Sí, antes de despedirla, Evelyn, porque estamos un poquito corto tiempo, ya viene el ministro Mañalich. La situación de estos senadores con COVID, con situaciones distintas. Uno que viajó antes de esperar su resultado, otro que está en su casa o donde esté, pero que no ha salido, no se ha expuesto ni expuesto a terceros. ¿Qué le parece a usted? Usted que estuvo ahí en el Senado tanto tiempo, en esa parte del poder. Bueno, yo espero naturalmente que su salud esté súper bien. En el caso del senador que viajó en avión, me parece que, a ver, yo obviamente que le deseo a él lo mejor en lo personal, pero yo espero que sea tratado por la justicia como cualquier otro chileno, o incluso en forma más
más dura. Más rigurosa. Creo que las personas que tenemos, más rigurosas, sí, porque la verdad es que las personas que tenemos alguna responsabilidad tenemos que dar el ejemplo. Él ciertamente no lo dio. No tengo nada en contra de él, pero realmente si no ejercemos la responsabilidad individual, Chile no tiene futuro. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, muchas gracias por recibirnos en su casa esta noche. Que esté muy bien. Que esté muy bien, Chao. un gusto. Pato, a ti también, muchas gracias por estar aquí. Oye, y el libro de Pato Fernández, los libros hoy día caen en un silencio porque todos hablamos solo de las pandemias. Libro recién salido, editorial Debate, sobre la marcha, notas acerca del estallido social en Chile. Son notas que tú hiciste en la calle, son como diarios, vivencias, ¿no? Se llama como se llama porque estaban al pie del cañón mientras fluía la historia. Ya está en librerías, así que aprovechamos aquí que los libros están teniendo tan poco espacio para ser divulgados en sus ideas. No pudimos hablar del libro, pero aquí está, para la cuarentena además, una buena lectura. Pato, muchas gracias como siempre por estar aquí. Que te vaya muy bien. Bueno, llegó el momento de conversar más sobre la pandemia, sobre el tratamiento que se le está dando, sobre los casos que se vienen. Hoy día tuvimos 2.353 casos nuevos, contagios nuevos, 29 personas fallecieron y estamos ya en 48 horas de que se está haciendo esta tremenda cuarentena en el Gran Santiago. Y vamos a ver cuáles son los efectos que ha tenido, si se puede ya empezar a vislumbrar algo, aunque se sabe que su efecto tarda algunos días en conocerse. Nos acompaña esta noche el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. El ministro Mañalich, cuando lo invitamos, nos propuso un ejercicio que nosotros accedimos porque nos parece interesante hacer desde el punto de vista si se quiere, ilustrativo, de lo que muchas personas se van a enfrentar. Nos ofreció hacer un examen de anticuerpos, el famoso IgG e IgM, aquí en estudio ahora. Ministro, explíquenos de qué se trata esto que vamos a hacer ahora, cuánto tarda el resultado, etcétera. En el curso de la enfermedad, cuando uno toma contacto con alguien que está contagiando, que está eliminando el virus, normalmente se demora en desarrollar los síntomas entre 3 y 4 días. En ese momento es cuando el examen de PCR consiste en introducir una tórula, un algodoncito en las fosas nasales y extraer una secreción que contiene el virus. Este examen de polimerasa en cadena, PCR, es el examen que permite decir esta persona que está con estos síntomas o que ha estado en contacto con alguien con síntomas, en realidad está cursando una infección por coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene el coronavirus en sus secreciones pulmonares bronquiales. El PCR es para los que tienen coronavirus activo. Activo. Perfecto. Lo que vamos a hacer hoy día es otra cosa. Claro, una vez que pasan los días, normalmente este PCR se negativiza. O sea, una persona que está infectada con PCR positivo, se le repite el PCR 10 días después y lo más probable es que salga negativo porque el virus ya no existe. Ya las defensas se las arreglaron. Pero en la medida en que pasan los días, las personas empiezan a elaborar defensas, anticuerpos. Nosotros tenemos una respuesta inespecífica, inflamatoria, calor, fiebre, qué sé yo, glóbulos blancos que van ahí, y después se crea una respuesta muy específica, que es, y perdón que use este ejemplo tan antiguo, es que el virus, que es el coronavirus, tiene unas patitas que se ensartan en la célula y de allí se meten y entonces el organismo que ha aprendido con millones de años, los organismos vivos dicen, ¿sabes qué más? Yo voy a fabricar un enchufe hembra, en el sentido de lograr que estos anticuerpos... Lo neutraliza. Entonces cuando el virus trata, no puede. Y no saca información. Y no puede apoyarse en la célula, porque eso es fundamental. Tener un receptor en la célula, que en realidad los virus han mutado y son muy específicos, para una vez anclado ahí, meterse dentro de la célula. Claro. Entonces, pasados los días, las personas empiezan a desarrollar defensas, anticuerpos, estos enchufes hembra, para neutralizar esto. Y fabrican muy rápidamente uno que se llama inmunoglobulina G, que es una proteína más pequeña, y un tanque, ¿no es cierto?, que es IgM, que es de la respuesta aguda, infecciosa. Esa es la primera. Esa es la primera que produce una defensa efectiva a la infección y después cae. Y por último queda esta inmunoglobulina G de memoria, que es la que uno quiere cuando uno se vacuna de algo. Los tiempos son PCR para los que tienen activo. Después el cuerpo empieza a producir anticuerpos, es la primera que produce es la IgM. M es la potente, la fuerte, cuando
es cuando sale el primer choque contra el virus del cuerpo y luego cuando va pasando el IgG, Claro. para los que lo tuvieron ya hace más tiempo. Claro, que queda como una memoria. No sabemos cuánto dura todavía, porque llevamos 4 meses de enfermedad, y cuánta inmunidad produce. Pero IgG es el mecanismo fundamental por el cual cuando uno se vacuna de algo, ¿no es cierto?, papera, fabrica estos anticuerpos y quedan ahí para siempre, defendiéndolo de un nuevo ataque de papera. Bueno, usted vino acompañado de una persona que es especialista, la enfermera jefa del Hospital del Carmen de Maipú. Cristina, por favor, a ver si nos acompaña. Cristina Soto nos va a ayudar. Muchas gracias. Ministro, hola Cristina, ¿cómo está usted? Hola. Ahí va a poner una sillita para que... Por mientras, ministro, quiero que me cuente una cosa. Si yo generé anticuerpos, ¿por cuánto tiempo estos anticuerpos duran? Hay anticuerpos que duran para toda una vida, hay anticuerpos que son de más corta memoria. Gracias, Cristina. Normalmente los anticuerpos hay que seguirlos en el tiempo para saber. Y aquí, como decía antes, tenemos una enfermedad que ha tenido 4 meses y sabemos que la mayoría de la gente mantiene un nivel adecuado de anticuerpos una vez que ha tenido una infección. Mientras más intensa la infección, más altos los anticuerpos. Pero pregunta, ¿durará 1 año? ¿Durará 2 años? No lo sabemos. Y es por eso, ¿no es cierto?, que tenemos que tener mucha cautela para decir, mire, si usted tiene, ¿Sí? Matías, un anticuerpo IgG, hay 2 cosas indudables. Primero, usted tuvo la infección. Ya, Y en segundo lugar, esta infección probablemente ocurrió hace más de 15 días. ya. Eso Y por lo vamos a tanto ver. no tiene enfermedad ahora y podemos seguir Y conversando. no estoy, entonces... No necesita ni cuarentena ni nada. Y lo que le produce primero a usted es una tranquilidad. Ah, yo ya pasé por esto. Estoy completamente defendido de un nuevo ataque. Es altamente probable por los próximos 3 meses al menos. Ya. Pero aventurarse a decir más que eso no es prudente. Deje que Cristina haga su procedimiento, que no le quiero mentir que me pone algo, estoy un poco distraído de lo que usted me explica. Pero ministro. sigamos conversando. No, ministro, Sí, no se espéreme un preocupe. segundito porque me van a pinchar y esto no es menor. Nosotros culturalmente... Así que, Cristina, usted me explica, por favor, de qué se trata. Sí, bueno, primero tomar algunas consideraciones. Sí. Este test se asimila mucho al test rápido del VIH, Ya. donde vamos a tomar una pequeña muestra de sangre capilar en un dedito y luego vamos a aplicar un reactivo y ahí el dispositivo va a leer la presencia de los anticuerpos. Cristina, ¿cuánto tarda en hacerse este examen? 1 minutito, 2 minutos será, ¿no? ¿Sí? El pinchazo es muy El rápido, pinchazo, ya. como una Ojalá, glicemia, sí. sí. Y la lectura completa del dispositivo toma aproximadamente unos 10 minutos. En 10 minutos más yo voy a saber si tuve coronavirus. No si tengo, que es súper claro eso, no si tengo. Porque yo, Salvo- Pudiera ser. nunca tuve síntomas, no tengo... Nunca me he Salvo hecho que PCR. tengas una respuesta IgM muy alta y IgG casi ausente, lo que querría decir que estás Que lo tuve hace con una poco. infección reciente. Y por reciente quiero decir menos de 14 días. Ah, mire este. Eh, Ya. Ministro, disculpe, no lo puedo atender en este momento. Yo lo único que te quiero decir a la pasada es que Ahí sí, ya me pincharon, ahora Ya te sí podemos hablar. si la sangre que sale es roja y no azul, no te decepciones. No, si lo mío es muy Es rápido. propio de usted todos los sabe. seres humanos. Exactamente, dele usted nomás, ahí me están pinchando. Podemos mostrar ahí, es un pinchacito muy menor, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Y usted está ahí con un... Tome. Ya, eso fue. Presiónese ahí, no Eso fue más fue. que eso. No me desmayé, ministro, que es lo importante. Vamos a Ayer aplicar. empezamos a hacer, hicimos ya en el Carmen, en la unidad de tratamiento intensivo, en distintas partes del hospital. Ayer partimos en el hospital de Chillán, que tuvo un brote de epidemia, para preguntarnos, bueno, la gente que no se enfermó del personal, ¿cómo está parada frente a esta situación, siendo que ellos atendieron pacientes? Permanentemente. Habrá habido casos que pasaron sin diagnóstico y es bueno que lo sepan, que tuvieron la enfermedad, que estén más tranquilos, etcétera. Cristina, esto va a tardar 10 minutos más. Sí. Si quiere, si usted le acomoda... No, comentarle básicamente que este tipo de pruebas tiene algunas particularidades. Como primera cosa, no sustituye la toma de la PCR para el diagnóstico de la infección por COVID propiamente tal. Segundo, tiene una desventaja y es que se positiviza 5 días después de iniciado el cuadro infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que una persona se haya contagiado recientemente, se toma este examen y si está dentro de ese periodo de ventana puede resultar ser un falso negativo.
y con ello generar una falsa tranquilidad y una sensación. Muy peligroso. Un Eso sería muy peligro, peligroso, exacto. por Por lo supuesto. tanto, es súper importante tener eso en consideración. Si quiere, esperamos estos 10 minutos y yo hago otras preguntas de interés nacional al ministro, más allá de lo que sucede en este caso, que lo que intentamos hacer es hacer pedagogía, porque esto entiendo que es una campaña que el gobierno va a intentar masificar en la sociedad civil. ¿No es así, ministro? De hecho, hay muchas empresas, por ejemplo, las empresas mineras que ya están haciendo esto sistemáticamente, que tienen a sus trabajadores cerca de las minas y lo que hacen, ¿no es cierto?, es pedirles máxima protección y hacer los testeos una vez a la semana para precisamente detectar la evolución de la potencial infección dentro de sus trabajadores, porque esa es una industria crítica. Exactamente. En tan poco tiempo, ¿se vislumbra algo de cómo es el comportamiento de la ciudadanía frente a esta cuarentena o todavía no? En la cuarentena... En la del viernes en la noche hasta... Yo creo que la experiencia país, donde hemos hecho cuarentena estricta, más o menos se está reproduciendo en Santiago, en que, para redondear, el 90% de la gente ha tenido un buen espíritu de colaboración, un buen comienzo, en una medida que es durísima, durísima, durísima. Ayer recorrimos la ciudad en helicóptero con el ministro Espina y efectivamente se veía vacío. Se veía más vacío. La mayoría de las ferias, que es un lugar muy peligroso, había controles de entrada, o sea, lo veíamos de lejos, como está instituido, ¿no? Que lo mostramos hoy día. dejen personas fuera y vayan entrando de a poco para que no se produzca una concentración, porque aquí esta infección se produce por el contacto de una persona que tiene la infección con otra. Claro, se puede quedar un rato en un papel, en una mesa, pero lo esencial es el contacto El persona. más importante. Fundación Ciencia y Vida publicó un estudio en los últimos días donde decía, y esto con modelos matemáticos, que decía que es tan ineficiente, más o menos, una cuarentena de 7 días como una de 30 días o una indefinida, y que la que es casi perfecta o la más eficiente es la de 14 días. Usted habrá visto ese estudio. Es para aplanar los pics, es para tener menos contagio. Estamos claros que esta cuarentena en la cual estamos va a ser de 14 días. Ustedes anunciaron 7 renovables, pero van a ser 14 días. Menos sería bien absurdo perder el esfuerzo, ¿no? Yo creo que sería extrañísimo que fuera de una semana de duración, porque además nosotros estamos mirando, y perdón la humildad con que lo digo, estamos mirando los datos con un espejo retrovisor. O sea, los pacientes que aparecen como positivos hoy día son pacientes que tienen síntomas hace 3 o 4 días, que se hicieron el PCR después de 2 días de síntomas, y aparecen hoy día como positivos, pero en realidad están contagiando hace 4 días. Sí. Entonces, lo esperable es que, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, no enjuiciar la eficacia de esta cuarentena porque haya una reducción inmediata de casos. Yo no creo que eso sea posible. Ayer tuvimos una caída, pero es un artefacto, ¿no es cierto? La tendencia es que por lo menos los casos no han seguido subiendo. Ministro, al principio se hablaba de que las primeras semanas de mayo, segunda, o sea, por ahora estaríamos en ese pic, pero ya ha cambiado la película, lo sabemos. ¿Tiene ya usted proyectado algún pic? ¿Para cuándo? Yo creo que, a diferencia de otras crisis, esta de alguna manera es una pandemia administrada, por lo menos en la visión de Chile y de otros países. O sea, hemos tomado medidas a tiempo que de alguna manera permiten que no nos ocurra lo que otras naciones, incluso muy desarrolladas, que no tomaron medidas oportunamente en sentido de parar los viajes del extranjero, en fin, todo lo que sabemos, no repito, ¿no? Los pasaportes sanitarios, cuarentenas aquí, allá, acullá, identificar, seguir los casos. Y en ese sentido, yo espero que en realidad tengamos una oscilación más bien de larga duración, una meseta con sobresaltos, por usar esa palabra, pero que no sea breve, que no sea una cosa que uno dice, pasaron 2 semanas y cae. ¿Junio, julio? ¿Usted ve...? Yo lo que me ha atrevido, o sea, a menos que se descubra una vacuna... No, eso dejémoslo fuera de la población. Nosotros deberíamos tener un ciclo alto ahora durante este invierno, en mayo, junio, quizás hacia la primavera, otro brotecito, que es lo que está pasando en los países que Singapur, que soltaron, ¿no es China, cierto?, las cuarentenas y que creyeron aquí ya ganamos la batalla. No. Y ellos están entrando a un tiempo más templado. ¿Qué herramienta nos queda, ministro, si es que esta cuarentena de 14 días, que usted dice que lo más probable es que no sea de 7, o sea, yo supongo que va a ser de 14 a lo menos, si vemos que no ceden los casos, si de los 2.300, 2.600 que estamos ahora, estamos en 3.000, en 4.000 diarios y pasamos 14 días de cuarentena, ¿qué herramientas quedan?
Evidentemente, como hemos señalado, nosotros estamos combinando dos estrategias, ¿no es cierto? Una estrategia de contención. No vaya a Valparaíso porque no queremos que se enferme la gente de Valparaíso. Quédese encerrado en su casa porque no queremos que enferme al vecino. O sea, contener el número de casos, primera cosa. Y segundo, lo que se llama mitigación. O sea, ya sabemos que su examen salió positivo, entonces ¿cómo nos arreglamos usted para garantizarle, para darle la atención que necesita? Y en ese sentido, tenemos que lograr mantener una brecha adecuada de seguridad entre el potencial aumento de la demanda por recursos asistenciales, que normalmente son muy intensivos. La mayoría de la gente cursa con muy pocos síntomas, pero los que tienen síntomas, esto no es una influenza, los que tienen síntomas son síntomas importantes, notorios, respirador, muy unidad de notorios. tratamiento intensivo. Entonces, ¿cómo nos arreglamos para seguir trepando esta cuesta de más recursos, o sea, más hospitales, más respiradores, etcétera, para que no tengamos un momento que es lo que ha vivido Es España, de colapso? Interesante lo que dice, porque fíjate, se sabe que el requerimiento hospitalario más severo es de los 7 o 10 días después de, ¿no es cierto? Resulta que hace 7 días el promedio, o sea, estamos a 17, el día 10, el promedio de esos 3 días móviles era 1.360 y tenemos hoy día lo que tenemos un 91% de recintos hospitalarios de la región metropolitana en promedio tomados, las camas críticas, ¿no es cierto? Cuando había 1.300 casos, tenemos el 91%. Hoy día tenemos en torno a 2.300 casos, por regla de 3 deberemos colapsar. No, porque durante este periodo... Van a mejorarse algunos. ¿Cómo? Por eso la regla 3 no funciona, pero es que pasa por de largo en la regla 3. Estaríamos en el 150, si fuera regla 3 exacta, estaríamos en 150% y eso es un súper colapso. Lógico. Ahora, lo que hay que insistir es que en primer lugar tenemos un aumento de la red hospitalaria que es muy contundente, una duplicación de las camas. Llegaron, entre jueves y viernes llegaron más de 200 respiradores que están distribuyéndose ya en la red. Y evidentemente no se puede mirar la región metropolitana sola en aislamiento. Ayer se transfirieron pacientes a otras regiones, se han seguido transfiriendo, en fin. ¿Por qué? Porque hay lugares donde la capacidad es más amplia todavía. Y quedan recursos, a su pregunta, por ejemplo, el uso de máquinas de anestesia ya autorizadas por los especialistas, prácticamente no se han usado. Y estamos hablando de un parque de al menos potencialmente 500 máquinas de anestesia. Eso no se cuentan en los 500 ventiladores disponibles. No. Aparte, otros 500 ventiladores. Exactamente. Perfecto. Existe otra modalidad que fundamentalmente es muy importante porque ya la están empezando a hacer algunos centros hospitalarios, que es una ventilación dual, que significa que con una válvula que ya está construida, hecha y con filtros y todo lo que corresponde, con una máquina four-wheel drive, o sea, potente, un respirador potente que es capaz de respirar presión, para pacientes similares que requieren el mismo fracción de oxígeno, la misma presión, se ventilan con un solo respirador. Y eso nos lleva a un aumento de más de 700 respiradores más. Si es del 10 al 17 aumentó en torno al 70% la cantidad de casos. Y del 17 lo que viene, a 10 días más, el 27, al 24, vamos a tener, si subieras ese mismo 70%, vamos a tener las capacidades de... Vamos a tener las capacidades, pero con un sacrificio y un esfuerzo gigantesco. Esta mañana visitamos, ¿no es cierto?, el Hospital Metropolitano, antiguo hospital militar. Sí. Ese hospital lo vamos a convertir en un hospital COVID exclusivamente. El diseño primero es que hoy día tiene 12 camas intensivas que no estaban hace 2 días. Va a llegar a 40 en esta semana y pueden ampliar hasta 80 camas de tratamiento intensivo con respiradores. Tenemos capacidad, si hacemos la misma tasa, todavía de responder. Así es. Ministro, se generó una polémica que la periodista Alejandra Matus publicó un dato que no lo inventó ella, lo sacó y mostró el documento oficial del registro civil, donde dice que del 3 de marzo al 29 de abril, por causas respiratorias, murieron 4.200 personas. Es decir, por enfermedades respiratorias, 4.200 personas. Usted dice que esa es una cifra que no corresponde a la realidad porque el DIES, que es el organismo del Ministerio del Ministerio de Salud, indica que por estas causas han muerto 1.949 personas. No. Perdón. A ver, explíqueme bien, por favor. Se hace la pregunta al registro civil, oiga, dígame, en los certificados de defunción que usted tiene en los meses de marzo-abril, ¿cuántos pacientes tienen un problema respiratorio en su certificado de defunción? Por enfermedad respiratoria, dice. Por enfermedad respiratoria. Entonces, el registro civil dice, mire, nosotros tenemos más o menos 4.000 y tanto, 4.100.
Como aclaró el mismo director del servicio, esto se compara con 4.000 el año pasado, en esta misma pregunta. Esa es la base del año pasado. ¿Por qué? Porque el certificado de función dice paciente con asma bronquial, causa de muerte, infarto agudo del miocardio. Y aparece en el certificado de función que tiene como un agregado, digamos, no vinculado, suponemos, a su fallecimiento por infarto, el asma. Entonces, la periodista o la persona que hizo la pregunta sumó todos los certificados de función en que había algún tema respiratorio. Y dijo son 4.100, que, insisto, se comparan con la base del año pasado de 4.000. Y el día de ayer el matutino El Mercurio publicó además una comparación de los fallecidos escondidos por COVID, donde nos deja a Chile muy buen pie. En el DEIS, que es quien le dice al registro civil, oiga, hagamos un ordenamiento, cuál es la causa de muerte, qué sé yo, nosotros llevamos un registro aparte de 12 enfermedades. Vale decir, sea como sea que aparezca en el certificado de función influenza o COVID, hacemos COVID porque usamos lo mismo que ya habíamos hecho para influenza, entendemos que esa muerte debe ser dicha como una muerte asociada a influenza. Y es por eso que nosotros decimos, estas son las muertes asociadas a COVID, sea que la persona tuvo una neumonía grave por COVID, o sea que la persona tenía, no sé, murió de un accidente al tránsito, pero además tenía claramente una infección. Todos esos casos se reportan como casos fallecidos por o con COVID, porque esa es la instrucción que nos da la Organización Mundial de la Salud. De ahí surge ese número, el 1949. Así es. Ya, pero los casos de COVID son 200 a esa misma fecha. Por eso que primero, ¿por qué esta diferencia de dos organismos del Estado? Y después, ¿cómo llegamos a estos 200? Primero, la diferencia entre organismos del Estado. Insisto, como he explicado, cuando se hace una pregunta al registro civil, ¿no es cierto?, aparece causas respiratorias generales que no son iguales que las del año pasado. Algunos de esos certificados de función, por supuesto, anotan, consignan COVID, pero nosotros, cada médico que hace esta enfermedad de notificación obligatoria, que se llama COVID-19, nosotros lo registramos, y lo registramos como positivo en cuanto el PCR aparece positivo, y si fallece, esto lo revisamos todos los días, tenemos un certificado de función que diga lo que diga, pero ese enfermo tiene un PCR positivo a COVID, ese paciente falleció por COVID. Perfecto. Hay cierta preocupación porque dicen que hay mucha premura, y es natural, por la crisis hospitalera potencial. Así ha pasado en todo el mundo. Y algunos dicen, pero ojo, no estaremos demasiado enfocados en la red de hospitalaria y no tanto en la prevención. Y ahí viene la crítica que algunos le han hecho de decir que nos atrasamos en poner cuarentena a la región metropolitana. Y otros dicen, ¿no será el momento entonces de ponerle a Valparaíso y Viña o a Gran Concepción? Porque si agarran brotes en esos dos lugares, más la región metropolitana, estamos en un problema probablemente desbordado. Como usted ha dicho, Matías, yo creo que hay un consenso ya mundial, ¿no es cierto?, que una cuarentena, como se pedía al principio de esto, radical, que dure 6 meses o 4 meses, no es algo que haga sentido ni algo soportable para la ciudadanía por el hambre que produce, la ruina que produce, el corte en las cadenas de suministro, todo lo que de alguna manera han vivido otras naciones, algunos vecinos incluso con consecuencias muy graves. Y en ese sentido nosotros lo que hemos hecho es decir, mira, están poniéndose un poquito duros los casos en Punta Arenas, hagamos esta cosa. Mira, pasó esto en Concepción o en San Pedro de la Paz, hagamos esto. Y lo que ha mostrado es que todas esas estrategias han sido exitosas. O sea, en esas ciudades a las que hago mención, algunas bastante grandes, han ido cayendo y han salido de cuarentena. Temuco, Chillán, Osorno. Exacto, toda la ciudad del sur de Chile. Y hoy día nos desplazamos a Santiago y al norte, que es Iquique, Alto Hospicio y Antofagasta, como lugares de concentración de casos. Ahora, el volumen de casos que genera una concentración urbana como la región metropolitana, evidentemente tiene proporciones tan grandes que han obligado a dictar cuarentena algunas. Y usted si lo mira ahora cuando se acuesta la noche dice, ¿ha tenido el pensamiento de que pudo haber sido unos días antes, una semana antes, para la región metropolitana, que se nos pasaron algunos días porque las cifras se nos dispararon? Yo creo que ¿Tiene autocrítica ahí? Yo creo que es una pregunta tan difícil de contestar, porque al final usted va a tener un panel, supongo después, con un economista, y le va a preguntar, oye, ¿no será el momento que la tasa suba, baja? Lo que nosotros hemos optado como estrategia es lo que he señalado.
datos en la mesa, revisados junto al presidente de la República todos los días. Esta es la decisión que corresponde. Y ahora estamos en la decisión más dura. Cuando la enfermedad se ha trasladado donde hay más vulnerabilidad, menos ingresos, más hacinamiento, lo que implica también usar estrategias diferentes. Por ejemplo, nosotros no le pedimos, podemos pedir, y perdonen que mencione un ejemplo, en un lugar donde vivían hacinados unos inmigrantes, decir, están en cuarentena, quédense todos en su casa. Si cuando uno entra a la casa, al departamento, es un tabique y hay 4 personas en una pieza con una cocinilla. Y por lo tanto hemos sacado a todas esas personas y las hemos llevado a hostales sanitarios para que cumplan la cuarentena y han dado muy bien. Por último, la alcaldesa de La Pintana esta tarde, a través de su cuenta de Twitter, dice: hasta ayer, Salud de Pintana estaba tomando un promedio diario de 100 test PCR para COVID-19. La decisión del Ministerio de Salud, hoy solo podremos aplicar máximo 20. La restricción que afecta a varias comunas, dice, llega justo en el pic de la pandemia. ¿Cuál es la explicación? No, yo creo que hay un malentendido acá. Y la subsecretaria lo aclaró más temprano. Nosotros necesitamos obligatoriamente que toda persona para control de esta epidemia que se hace un examen de PCR esté subida como caso sospechoso a la plataforma de Epivigila. Si va una persona y se hace examen así porque sí, sin que esté notificada como un caso sospechoso, nosotros no sabemos dónde vive, no sabemos qué edad tiene, qué comorbilidad, y por lo tanto ha ocurrido en los últimos días que en muchos lugares, no quiero particularizar, ha habido una explosión por demanda ciudadana de toma de exámenes, donde este protocolo ordenado por el Ministerio de Salud desde la alerta sanitaria no se ha cumplido. Y se mandan exámenes y este examen ¿de quién es? Mira, viene un nombre, pero ¿está puesto en la plataforma de Epivigila para saber de qué estamos hablando? Y dónde? No está. Tenemos un problema. Entonces, como aclaró, insisto, la subsecretaria, nosotros pedimos y se exige el folio. Cuando usted me manda un examen, tenemos la capacidad de recibirlo, mándeme, por favor, con la certificación de que este examen, esta persona ha sido notificada al sistema como un potencial caso. No hay una baja. No hay una. Hoy día sí, se llegó al máximo. 13.000, el otro día 16.000. Y hacia adelante va a seguir en esta tendencia. Así es. Perfecto. Oiga, ahí está Cristina, antes del resultado. ¿Es prudente hacer la cuenta del 1 de junio, la cuenta del presidente de la República ante el Congreso Pleno, hacerlo en Valparaíso, aunque sea una comitiva reducida de parlamentarios? Prefiero no pronunciarme en un tema que no me compete. Yo lo que digo en general, traslado de personas, acumulación de personas, personas que se saludan unas con otras, en un momento en que además podríamos estar teniendo un brotecito en el Congreso. Yo creo que es una decisión que hay que valorar con mucha prudencia. Queda claro que no es suya la decisión, pero, no. Pero cuando no es suya, si es del presidente de la República, supongo, pero o del Congreso Nacional, porque ellos invitan. Ellos son los que invitan. Y por eso digo que la decisión es nuestra. Déjeme leer gestualmente. Usted está diciendo que si de usted dependiera, usted diría que no se hiciera. Yo creo que el presidente, la presidenta del Senado y sobre todo su vicepresidente, que está con COVID, tienen que hacer una consideración respecto a qué es lo mejor de hacer en un año. O sea, este es un año completamente anómalo. Todos anómalos. Y entonces hay que pensar, esto lo hacíamos así antes, pero ¿podemos seguirlo haciendo igual este año? Y yo creo que esa pregunta es válida para todos. Cristina, usted dirá. Ya, Matías. ¿Qué tengo que...? No, nada, ya está listo. Bueno, ya transcurrieron bastantes minutos y en el fondo aquí lo que le voy a mostrar es que este resultado tiene 3 posibilidades. Ya. Uno, que marque la presencia de anticuerpos de inmunoglobulinas, M, Sí. que es la que indica una infección reciente. Que la tuve hace muy poco. Exacto. O la presencia de inmunoglobulina G, que evidencia una infección pasada, probablemente hasta asintomático, nunca se dio cuenta que tuvo la enfermedad. O bien que sea como el caso suyo, que no muestra ninguna de las 2 inmunoglobulinas. Pero eso no significa que tenga la certeza de que no está infectado, porque como dijimos hace unos minutos, tenemos un periodo de ventana de aquí a unos 5 días. Si no presenta ningún síntoma sugerente de la infección por COVID, ahí recién podríamos decir con certeza de que este resultado es negativo. Ya. Y tienen la rayita roja de control. Sí, de Ahí control. está. Sí, ahí está la rayita. me lo tomen. ¿La puedo tomar? Bueno, es su sangre. Ah, sí, pues sí, yo mismo. A ver, ahí está, pues, ministro. Yo lo voy a dejar quietito para que lo tome en la cámara. Esa rayita roja que está frente a la C significa que el examen es válido. Ya. O sea, que no tiene error,
que fue capaz de detectar, es capaz de detectar los anticuerpos que nos interesan. Eso significa esa única línea roja. La banda de control está rojita. Gracias, Cristina. Se pasó. Muchísimas gracias por la explicación. Ya, pues, ministro, esto se puede, una universidad, una institución que quiere ver cómo están sus empleados, sus funcionarios, sus alumnos, ¿lo puede comprar en el comercio? ¿Cuánto vale algo de esto? Algo así, más o menos. Los precios, porque ha habido mercado negro de estos, oscilan mucho, pero basalmente no debería costar más de 4 o 5 dólares el examen, ese examen que tiene la mano. Ya, y hay que ir al Instituto de Salud Pública para ver, porque hay una lista certificada de exámenes Está en la página web. Que son de calidad. Y de hecho hay muchas industrias, insisto, empresas que han comprado estos exámenes, los han importado y están haciendo sistemáticamente el testeo. A nosotros nos interesa hacerlo en la población, los trabajadores de salud que están haciendo un sacrificio enorme, a muchos de ellos podría producir una tranquilidad interesante. Nos interesa como monitoreo de la calidad de protección. Pongo el ejemplo del hospital, donde hicieron un testeo en la unidad de tratamiento intensivo, ¿no es cierto? Y encontraron 2% de positividad. 2% de positividad. Si uno dice en esta unidad ha habido promedio de 16 pacientes COVID con secreciones y neumonía y qué sé yo, y solo el 2% se ha infectado, quiere decir que el control que se está haciendo aquí de la medida de protección del personal es muy bueno. Ministro Mañez, le quiero agradecer por haber estado esta noche aquí, por haber mostrado cómo es los famosos exámenes rápidos de anticuerpo. Este no es PCR, así que, bueno, y ojalá nos siga yendo bien como país, o que nos vaya mejor de lo que nos ha ido, cada uno lo interpretará como sea, pero que no lleguemos a los colapsos. Pero depende de usted también, Matías. Ayúdenos. Absolutamente. Que la gente se convenza que esta es una tarea de todos. Si fallamos uno, se rompe la cadena del eslabón más. Absolutamente. Nos salimos del aire y en un segundo vamos a una pausa y volvemos. De vuelta y presentamos a nuestros panelistas esta noche con una mirada naturalmente económica. Nos acompañan dos economistas, Óscar Landerreche, profesor de la Escuela de la FEN de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí, Óscar. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Y Rafael Berguán es economista y profesor de la Universidad de Portales. Muchas gracias, Rafa, por estar aquí. Muy buenas noches. Hola, María. Hola, Óscar. Hola. Bueno, el Fondo Monetario Internacional la última semana vi que todavía no planteaba o no daba nuevos datos, pero ya había dado datos de señalar que venían tiempos muy malos. Y Cristalina, la señora Cristalina, ha dicho que pueden venir peores incluso. ¿Cuándo va a tocar fondo? ¿Cuándo los analistas, cuándo los economistas pueden prever, no cómo va a ser, pero al menos que toque fondo esto para de ahí empezar a vislumbrar una recuperación de algún tipo? No, antes que tengamos certeza con respecto al tema sanitario. Porque el efecto fundamental en la economía es resultado de las decisiones que estamos tomando en el ámbito sanitario para intentar detener la epidemia, acabar con la pandemia. Así es que hay una relación 1 a 1 ahí. Y por lo tanto, recuerdo la entrevista que le acabas de hacer al ministro, una frase que él repitió mucho, y no lo digo como crítica, lo digo como una constatación de la realidad, y que por lo demás es una frase que uno le escucha a la gente en el mundo que se está enfrentando esto con seriedad, es decir, desde la mirada técnica, es no lo sabemos. Dicho lo anterior, el presidente del Banco Central, en una entrevista este fin de semana, habla de cifras, porque hay que recordarle a la gente que los datos de actividad se conocen con un rezago de un mes. Por lo tanto, nosotros solo sabemos lo que pasó en marzo, y los primeros confinamientos partieron a mediados de marzo. Abril ya fue un mes complicado y mayo es más complicado porque tenemos a la mitad de la población casi confinada en este momento. El dato de abril se va a conocer recién para el crecimiento económico, lo que se conoce como IMASEC, recién a comienzos del próximo mes. Y la cifra que se está esperando es una caída, el rango es amplio, entre 6 y 10% en comparación con el mismo mes del año anterior. Y luego el presidente del Banco Central dice que en mayo esa cifra podría llegar a algo en torno a menos 14, menos 15%, que está por encima de las peores caídas que tuvimos en la crisis del año 82. Óscar, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que en el mundo los analistas que están mirando los efectos de esta pandemia sobre otras economías han ido cambiando en su visión. Había yo diría, cierto optimismo en términos de la famosa recuperación en B. De hecho, muchas de las políticas que se han estado implementando en muchos países, incluyendo el nuestro, son en ese sentido. 3 meses y nos recuperamos. Claro, se llaman de emergencia, son 3 meses, son 4 meses, pero lo que estaba implícito detrás de la discusión era que esto
era un tiempo, era una pasada de este virus y que después se iba a producir o bien una inmunización de manada, o bien iban a aparecer algún remedio, o bien la vacuna. Y lo que todos nos hemos estado dando cuenta, y en esto coincide mucha gente, es de que los tiempos que demora cada una de esas estrategias, cualquiera sea la que resulte antes, son mucho más largos de lo que pensábamos. Y por lo tanto, han ido evolucionando los pronósticos desde una recuperación más corta hacia una más larga. En el caso de Chile, hay que sumar dos cosas. Una es el efecto endógeno de nuestra economía, o sea, el hecho de que uno paraliza la economía, eso le genera una paralización de los mecanismos de flujo, de pago a las empresas. Muchas empresas, por mucha ayuda que tú les des, van a entrar con dificultades muy serias ya, y algunas van a quebrar, eso es inevitable. Pero a eso hay que sumarle que Chile es una economía tremendamente abierta, ¿no es cierto? Algunos de nuestros sectores económicos que son quizá menos afectados por esto, como podría ser, por ejemplo, la agricultura, las forestales, que pueden operar con medidas sanitarias relativamente bien para efectos de producción. Bueno, eso es lo que pueden producir, pero si la demanda internacional se deprime debido a los efectos financieros y económicos en algunos de nuestros mercados objetivos, digamos, de nuestros clientes, eso también nos afecta. Entonces yo creo que ahí hemos ido evolucionando en general en la comunidad de economistas, gente que está viendo esto, tanto acá como en el extranjero. Esto va a ser un poquito más largo, más complicado. Rafa, sí, perdón. Sí, no, iba a agregar para complementar lo que dice Óscar. Bueno, en general se ríen de los economistas y dicen que no somos buenos para hacer proyecciones. Ustedes saben, la definición de un economista es el que explica mañana por qué lo que proyectó ayer no ocurrió hoy. Esa es una de las tantas definiciones que hay. Por lo tanto, esto siempre es complicado. Pero en este contexto, quiero decir, es particularmente complicado porque esta es, como han dicho todos, una crisis muy única. Es muy única por la profundidad de la caída. O sea, estamos hablando de que hay que remontarse al 82 en Chile, lejos del 2009 y la crisis subprime, el 82, para acercarse a algo, y estamos recién en el comienzo. Por la amplitud, es decir, a los sectores que llega, es mucho más amplia que lo que típicamente afectaba a las crisis anteriores. Tiene esta combinación sanitario-económico, en la que estamos paralizando la economía, cosa que tampoco ocurrió. El mercado financiero tiene tentáculos, si tú quieres, o brazos, si lo quieres poner en propositivo, que llega a muchos sectores, y por eso las crisis financieras son complicadas, como la del 2009, la del 82. Pero esto incluso es más amplio que eso, y lo que estamos haciendo es evitando que haya una crisis financiera. Y hay una cuarta razón por la que esta crisis es bastante única, en el sentido de que es muy distinta a la del 2009, si tú quieres. Es peor. Y es que las condiciones en las cuales estamos como mundo, en general, son peores que las del 2008. Son peores porque, por ejemplo, China, el año 2009, en plena crisis subprime, China crecía al 9,5%. Este año se espera que crezca al 1,2%. Una economía que explica 40% de nuestras exportaciones de cobre. China, la deuda en el mundo hoy día es más alta que lo que era el año 2008. Nosotros nos dimos el lujo, entre comillas, con Andrés Velasco, el ministro de Hacienda, de expandir el gasto el año 2009-2010, 16%. Hoy día estamos en el medio de una crisis más profunda hablando de expansiones menores, porque tenemos más deuda y es parte de la discusión. Las tasas están en 0%. Entonces, el mundo hoy día es un lugar más frágil que lo que fue el 2009 y la crisis es más compleja que la que tuvimos en el 2009. Rafa menciona un concepto que estuvo toda esta semana en la discusión, la deuda. Chile, la capacidad de deuda que no tiene, no se quiere endeudar. Y el ministro de Briones estuvo en el centro de la discusión. Cuando se votó, se aprobó finalmente el ingreso familiar de emergencia. La oposición aprobó porque si no, no iba a haber bono, pero diciendo que era muy corto, que el gobierno no se metía la mano al bolsillo, que había más espacio para endeudarse, más espacio para poner plata, para llegar a los 80.000 pesos mensual por lo menos por persona, y el gobierno dijo no. El ministro dijo, tengo que mirar para más adelante, tengo que guardar porque no sabemos cuánto dura esta crisis. Ahí se produjo una disyuntiva. ¿Por dónde abordan ustedes esta discusión? A mí no me gustó esa conversación, tengo que ser muy franco. Me pareció una conversación poco franca, porque la verdad es que si uno simulaba las propuestas del gobierno y la de la oposición en torno a este ingreso, que repito, estamos hablando de 3 meses, la discusión era si era plano o si era decreciente, si era un monto, si eran 10, 20 mil pesos más. La verdad es que si uno simulaba lo que significaban los gastos adicionales, no movía mucho la aguja de la deuda. millones de dólares. No movía mucho la aguja de la deuda externa. Entonces, lo que ocurre es que en la política a veces se producen estos procesos como de representación ideológica. O sea que yo tengo que mostrarme como
responsable financieramente para que el empresariado me respalde, o yo tengo que mostrarme como que soy más generoso para que me respalde, no sé, la izquierda o algo por el estilo. Yo creo que este es un momento súper poco apropiado para ese tipo de conversaciones. Me pareció poco franca. No dio el ancho la clase política. En general, tanto gobierno como oposición me parece que estaban buscando representar posiciones ideológicas con unos montos que no mueven la aguja, y yo tengo una posición, tengo que decir muy franco, yo he estado defendiendo esta posición en distintos medios, no me dio muy bien en instalarla, para ser súper sincero. Yo siento de que tanto el gobierno como oposición siguen en el fondo de su cabeza con la hipótesis de que esto es una crisis transitoria de 3 a 6 meses y de que la discusión es cuán generosos vamos a ser con las medidas de emergencia o, digamos, o si las tenemos que alargar o mejorar o hacer más generosas. Yo tengo la impresión de lo que hemos estado aprendiendo como país. Un concepto que usó el ministro en la conversación anterior, habló de una pandemia administrada. Eso estamos hablando de una situación en que estos brotes van a volver, vamos a tener que estar administrando esto constantemente y por lo tanto tenemos que pensar en cómo generamos una economía de pandemia por unos años. Una economía de pandemia, una economía que funcione lo más posible, dado que vamos a tener que estar administrando esta pandemia. No vamos a poder estar pagándole, ingresos de emergencia a la gente por años y años. Eso no es posible, entre otras cosas, no solamente no es posible financieramente, no es posible psicológicamente. No funciona la gente así. Por lo tanto, creo que esa conversación era una conversación en que se centralizó en un monto muy pequeño, una representación política de posiciones que en realidad no movían mucho la aguja, y esta otra posición más estratégica de mirar más allá de los 3 meses, todavía no la estamos teniendo. Y yo creo que eso de generar una economía de pandemia, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como Estado? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer como empresas para generar una economía de pandemia que funcione con la pandemia lo más posible? Eso no ocurre al tiro, ¿ya? Y no es tan fácil. ¿Cómo viste tú la discusión? Sí, bueno, a ver, hoy día en la mañana yo escuchaba... Prudentes y generosos. Sí, hoy en la mañana escuché una entrevista a Daron Acemoglu, que es un economista que Oscar conoce muy bien, dirigió su tesis y probablemente va a ser premio Nobel más pronto que tarde, uno de los grandes economistas vivos, tipo bastante joven, de 50 y tantos años, que tiene algunos libros interesantes sobre desarrollo económico e institucionalidad. ¿Ah? Y que mezclan economía y política. Y él ahí repetía una y otra vez la importancia de la confianza, porque él habla de la necesidad, y estoy pensando un poquito, Oscar, en cómo vamos a salir de esto. No cómo vamos a salir en términos de con qué herramientas nos van a sacar, sino que qué vamos a hacer en el futuro cuando esto haya quedado atrás. Porque todos esperamos que al final, si bien sea largo y profundo, termine siendo en cierta forma transitorio. Y él hablaba de la importancia de la confianza en democracias que tienen que fortalecerse, en lugares donde el Estado va a tener que cumplir un rol mucho más activo. Y yo creo que una de las lecciones que surge de esta crisis, que nuevamente puede ser de perogrullo para algunos, y es que es en momentos como este que nos damos cuenta, evidente, ¿no?, de la importancia del Estado y que la mano invisible no resuelve las crisis, menos cuando son de la magnitud de esta, aun cuando algunos todavía sigan en esta pelea media dicotómica entre puro Estado o puro mercado. Lo que tiene que venir es una economía que tiene que seguir siendo global en el sentido positivo, para que todos los efectos beneficiosos que ha generado sacando de la pobreza a millones y millones de personas, como nunca habíamos visto en la Tierra, desde que los seres humanos la poblamos, sigan ahí, pero al mismo tiempo nos hagamos cargo de otros desafíos que tienen que ver, entre muchas otras cosas, con el tema del calentamiento global, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, tenemos que fortalecer la globalización entendida como una globalización inteligente, pero eso requiere que el mercado siga cumpliendo un rol que va a ser fundamental, pero también fortalecer el Estado, pero fortalecerlo de una forma tal que le permita hacer mejor porque yo creo que si algo hemos aprendido, lamentablemente, durante estos últimos 2 meses, y este no es un comentario sobre Chile, es un comentario sobre el mundo, es cuán frágil es la institucionalidad pública en el mundo, cuán frágil es el Estado en el mundo. Pensemos, perdón, Matías, última línea. Bueno, perdón, y esto por lo tanto requiere, exige que la gente tenga confianza en el Estado, pero la confianza no existe si no hay cohesión social, que tiene que venir primeramente desde el mundo político, que es donde se genera el debate, la deliberación. ¿De acuerdo? Entonces, tú me preguntas a mí, ¿me gusta el debate que se ha generado en el último tiempo? Me carga, porque creo que lo único que hace por peleas chicas, de uno y otro lado eventualmente, es castigar la confianza
e impedir que salgamos de esta crisis institucionalmente fortalecidos. Oscar, yo lo escuchaba mucho antes del COVID, de haber sido el año pasado en la radio, cuando hablabas tú de que lo que hacía falta a este país es un gran acuerdo público-privado, de un acuerdo que tú mencionaste, creo que Nueva Zelanda o Irlanda, no sé qué país fue el que lo hizo, y ahora se hace más urgente este mega acuerdo de país. Hay muchos ejemplos. No solo derecha o izquierda, esto es mucho más amplio. En general, los países que pasaron de ser países, bueno, Chile fue un país pobre, pasaron a ser países de clase media mundial y después llegaron al desarrollo, que son estas Nueva Zelanda, Finlandia, Irlanda, siempre se llaman Landias por lo menos. O Corea, Taiwán, esa tienen distintos nombres. En general son países en que se han construido acuerdos políticos público-privados y con los sindicatos. ¿Ah? Aquí todavía en nuestro país estamos viviendo esto como en un conflicto entre esas distintas partes, ¿ya? Y francamente no sé si se conocen demasiados casos de países que hayan recorrido ese camino sin esos acuerdos. Ahora, es cierto que en cada uno de los países esos acuerdos han sido distintos. O sea, no se armaron de la misma manera ni Corea que en Nueva Zelanda. Y también es cierto de que muchos de esos países lo hicieron bajo amenaza de algo, en ocasiones de guerra, no sé, por Irlanda era si existían como país o no, ¿te fijas? Yo siento que la única cosa como positiva que tienen estas crisis terribles es que incentivan que pueden aparecer, pero no lo garantizan. Así como hay todos estos países exitosos que lograron construir su acuerdo, está lleno de casos de desarrollo frustrado. Hay un libro muy famoso sobre Chile, sí. ¿no es cierto? Entonces, del siglo pasado, antepasado. Bueno, el ser humano es el único animal que tropieza 3 veces con la misma piedra. Entonces, yo creo que eso es necesario, pero no es evidente que va a ocurrir. Por ejemplo, en este momento vamos a tener que generar transformaciones más o menos importantes de nuestro sistema productivo, de hartas partes de nuestro sistema productivo, para poder generar esta economía de pandemia, de pandemia administrada, ¿no es cierto? Que hay brotes, lo baja, cuarentena, sube. Vamos a tener que generar una expansión muy significativa, por ejemplo, de las obras públicas, que hasta el momento más bien nos han dicho que las van a detener. Y vamos a tener que hacerlas de una manera que sea sanitariamente funcional, que funcione desde un punto de vista sanitario. Eso requiere meterle cabeza, un poquito de ingeniería industrial a los temas. Probablemente vamos a tener que incentivar que la expansión que estamos viendo de los sistemas de delivery, ¿no? Que muchas empresas están, y gente tenga que ser mucho más rápida y mucho más universal, que probablemente hay mejor cobertura de esos delivery en los barrios altos y con mayores ingresos que en las poblaciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos que generar una expansión importante. En este momento el Reino Unido acaba de completar, no sé si completaron, pero acaban de completar algo así como 70.000 personas que han reclutado para su sistema de trazabilidad y contacto. Esas son personas que tú las empleas, es empleo público para mantener un sistema de trazabilidad y contacto que le reduzca los costos a las empresas de hacer todo este tipo de cosas. Entonces, de lo que estamos hablando es de un conjunto de cosas en que el Estado tiene que tomar ciertas opciones estratégicas, las tiene que hacer con las empresas, las tiene que hacer con colaboración de los sindicatos y de las comunidades. Eso está un poquito es diferente de la manera en que nos hemos estado relacionando últimamente entre público y privado. Yo creo que esa mirada, o sea, sin esa mirada no vamos a salir adelante. Claro, Rafa, dame la vuelta, que tengo que ir urgente una pausa, pero volvemos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta, Rafa Berguán, quedaste tú con la palabra. Sí, estábamos hablando de que en algunos años más tengamos un fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, digámoslo así, sin temor. Pero cuidado, no nos confundamos. Yo al menos lo que estoy diciendo no es que tenemos que avanzar, obviamente, hacia una mayor concentración del poder, que signifique, por ejemplo, que nos movamos a estados más autoritarios, que puedan controlarnos más y a través de acceso a información poder tomar decisiones que al final típicamente terminan castigando más que beneficiando lo público. Pero tampoco podemos avanzar hacia una concentración de poder en lo corporativo. No vamos a dejar que Google entonces se haga cargo de nuestros desafíos. Aquí yo creo que lo que tiene que pasar, aunque suene medio obvio decirlo, es que fortalecer el Estado y fortalecer el mercado al mismo tiempo va a exigir, por ejemplo, que de esta crisis salgamos con una red social, de protección social, que sea mucho más fuerte que la que hemos tenido. Y esto hay que pensarlo no solo a nivel país, yo creo que es un problema a nivel global. Y también salgamos con capacidades técnicas que hayan sido fortalecidas y miradas desde lo global. Así como cuando uno enfrenta crisis en un país, este es un tremendo desafío, es fácil decirlo desde acá, pero así como uno cuando está en un país uno dice, mira,
estos problemas son problemas públicos y no pueden quedar en manos de las empresas. Las empresas cumplen fines que son privados y que no siempre conversan con el interés público, y eso no tiene nada malo, así funciona el mundo. Por lo tanto, es el Estado el que tiene que resguardar que lo público, ¿no es cierto?, se cuide. Bueno, aquí pasa algo parecido, pero ampliado. Ahora lo público va más allá de Chile. Lo público tiene que ver con el problema sanitario a nivel global. Tiene que ver, imagínate llegar a esos acuerdos. Entonces, yo creo que se nos vienen épocas en las que nuestros alumnos van a tener la posibilidad de pensar temas que hace varias décadas habíamos dejado un poquito de lado y que son tremendamente desafiantes hacia adelante intelectualmente y en términos de política pública, pero si somos capaces de asumirlos, vamos a pegarnos un nuevo salto relevante, un nuevo estadio de desarrollo a nivel global que va a permitir que la gente que esté mejor. educan, que están en las universidades, imagino que ya tienen que reiniciarse no solamente los sistemas si es presencial o online, sino que educan, porque claramente lo de hace 6 meses y hoy día es totalmente distinto. Pero hay algo que no cambia. Hay algo que no cambia y es que los países, las ciudades, las comunidades humanas se mueven. Claro, se mueven por señales económicas, se mueven por señales políticas, pero por sobre todo se mueven por narrativas de progreso y de salida. O sea, los países que son exitosos en enfrentar crisis lo son cuando sus líderes son capaces de decir, este es el problema que tenemos, este es todas las cosas que vamos a tener que hacer por la emergencia, pero este es el camino que vamos a seguir todos para construir una salida. Yo creo que pronto el liderazgo político de este país tiene que girar desde esta posición centrada en la emergencia, controlar un poco ciertos exabruptos de histeria que hemos visto y transitar hacia una narrativa en que todos colaboramos en cómo construimos esa economía de la pandemia. Casi con un sí y un no, porque nos tenemos que ir. Sí. El futuro con un proceso constituyente probable, depende de una elección, de un plebiscito, ¿ustedes lo ven como, frente a lo que ustedes mismos han planteado, un gran riesgo o una gran oportunidad? Óscar, casi con alternativa. O sea, creo que está en la Constitución, es inevitable. No, más allá de eso, es como, ¿qué te pasa a ti en tu sensación? Yo creo que la historia nos muestra de que en general los problemas sociales y culturales y políticos son empeorados por este tipo de crisis y por lo tanto los mismos problemas que teníamos los vamos a tener que enfrentar con mayor urgencia. Y uno de los instrumentos que nos habíamos dado es el proceso de reforma constitucional, por lo tanto no creo que sea evadible. No dije evadible, no. Sí, va a ser si es que la ciudadanía lo quiere. Pregunté si es una gran oportunidad o un gran riesgo. Es una necesidad. Una necesidad. Déjame decir a mí dos cosas. Déjame decir que primero es una tremenda y necesaria, incluso previo no solo al COVID, previo al 18 de octubre, es una tremenda oportunidad para el país. Pero también quiero decir que es una oportunidad para los políticos, para que se desenvuelvan con altura de miras en este proceso, contribuyan al mismo y ayuden entonces a generar la confianza que yo mencionaba antes para que podamos volver nuevamente como país a tener la cohesión social necesaria que nos permita avanzar hacia políticas que permitan que desde lo público seamos un mejor país. Rafael Berguano, Óscar Landerrechi, les quiero agradecer a los dos por haber estado aquí esta noche y a ustedes por acompañarnos desde su casa. Nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buenas noches. Cuídese, quédese en su casa. Gracias por venir. Chao.